Vamos a realizar un histograma, en este caso sin tolerancias. Aquí en el ejemplo la tabla nos muestra los diámetros en pulgadas de 20 pernos. Tenemos que elaborar el histograma e interpretarlo. Entonces lo primero que debemos hacer es determinar el valor máximo, haciendo uso de la fórmula máximo dentro de los datos que nos dan, y de igual manera el valor mínimo. Listo. Vamos a encontrar así. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Después de ello vamos a calcular el número de intervalos. Nos valemos en este caso de la regla de Sturges, 1 más 3,33 por logaritmo base 10 de 20 datos que nos están dando. ¿Listo? Recuerden que el número de intervalos debe ser un valor entero, por lo tanto allí lo voy a ajustar a 5, teniendo en cuenta que pues es el valor más cercano. El rango lo determino del valor máximo menos el valor mínimo que encontré, y la amplitud la voy a determinar rango dividido el número de intervalos. Listo. Ya con esto entonces entro a determinar mis intervalos. Arranco por el valor mínimo, después al valor mínimo le voy sumando la amplitud. Entonces calculo el siguiente, que sería este dato, luego calculo el siguiente donde le voy sumando la amplitud, lo fijo con F4 y a partir de allí ya puedo arrastrarlos. Listo. Entonces ahora ¿qué hago? Determino las frecuencias entonces que se encuentran, cuántos datos se encuentran dentro de cada intervalo. Allí utilizo esta fórmula frecuencia. Los datos serán por lo tanto los datos de los pernos y los grupos serán el límite superior en cada intervalo. Cierro, le doy enter, selecciono F2. Tiene que asegurarse que al darle F2 aparezca lo que ustedes ven allí. Le doy Control Shift y Enter. Ahora, ¿qué sucede? Si ustedes evidencian, miren, la suma de los datos nos da 19, ¿cierto? Por lo tanto, y son 20 pernos. ¿Qué quiere decir? Que no se está tomando, o más bien el Excel, él asume un intervalo que va cerrado desde el primer de cada uno de los primeros datos y abierto en el último dato. Es decir, que toma el último, en el último dato el valor anterior. Eso quiere decir que para este último intervalo, los datos que está tomando serían desde 2,8907 hasta 2,8914. Por lo tanto, no se está tomando el último dato. Allí yo debo realizar un ajuste. Ese ajuste, ¿cómo lo hago? Voy a sumar, voy a calcularlo a partir de en este caso, si se dan cuenta, estoy trabajando sobre décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas. Entonces, sobre una 10 milésima para que el ejercicio no se altere tanto. Entonces, voy a tomar una 10 milésima y esa 10 milésima lo que voy a hacer es repartirla entre 2. ¿Para qué hago ello? Ese ajuste, esa 10 milésima, la reparto considerando que es el valor más pequeño al que yo podría ajustarlo, y es decir que aquí me quedarían 5 100 milésimas que voy a restarle al intervalo inferior y 5 100 milésimas que se le voy a sumar al superior. Entonces tengo que borrar esto. Allí no me sirve tampoco esto que calculé, porque el número de intervalos sí seguiría siendo el mismo, porque los 20 datos pues no se han alterado en nada. Entonces aquí, como les dije, voy a calcular entonces sobre este valor máximo, le sumo las 5 100 milésimas que obtuve, y acá a este mínimo le voy a restar las 5 100 milésimas. Entonces, miren que aquí ya estoy garantizando que este valor máximo entre, ¿no? Que era el ajuste que necesitaba, por lo que les decía que el intervalo allí es abierto. Ahora, nuevamente con estos datos, vuelvo a calcular el rango.
sobre este ajuste. Vean, el rango se modificó. Y aquí lo mismo, calculo el rango sobre el número de intervalos, que sería la amplitud. Vean que se modificó nuevamente. Mi valor mínimo será este ahora. Y lo mismo, entonces a ese valor mínimo le voy sumando la amplitud. Tomo este dato, que será el siguiente. Y aquí a este le voy sumando, entonces por lo tanto, la amplitud. La fijo, acuérdense que aquí la fijo para poderla arrastrar. Y miren, el valor máximo es 2,8916, por lo tanto ya garantizo que entre este dato, que era lo que no ocurría antes. Entonces lo mismo, frecuencia. La frecuencia, entonces los datos serán estos. Los grupos ya saben que es el superior, el límite superior en todos los grupos. Le doy Enter, selecciono, le doy F2, Control Shift y Enter. Ahora vean, aquí aparecen 20 datos. Eso quiere decir que ya todos mis datos se encuentran adentro. Y voy a calcular la marca de clase. Recuerden que es el promedio límite superior más el inferior para cada uno de los intervalos, ¿no? Entonces con él pues es de manera visual se ve mucho mejor, ¿no? El poder realizar el histograma con ellos. Le doy insertar mi gráfico. No me aparecieron las columnas directamente, de pronto a ustedes sí les aparece. Entonces yo voy a seleccionar aquí los datos, voy a quitar las barras, no le doy nombre a la serie, los valores de la serie serán las frecuencias porque son las alturas, mírenlas que ya las tomó, y edito entonces el eje horizontal, ¿cierto? Que sería en este caso esto. Ya. Listo, ¿qué ocurre? Miren que aquí aparecen todos sobre valores de 3, eso quiere decir que la configuración allí en números no está bien, entonces doy clic derecho, dar formato a eje, busco número, allí en número, le doy la categoría que sea número, que aparece personalizada. Las decimales que estoy usando, vean que son 4 decimales, por lo tanto le digo que me dé o que me muestre 4 decimales y le doy Enter. Vean que ahora sí aparece lo que necesito. Ahora me voy a buscar el tema ya de la unión de las barras. Entonces nuevamente le doy dar formato a serie para que me aparezcan las opciones de serie directamente y aquí le doy 0 en la superposición y 0 en el ancho. Vean que aparece mi gráfico. Entonces vean el histograma como aparece allí. ¿Qué me está mostrando este histograma? Allí me está mostrando que los datos se concentran alrededor de este valor central, que para este caso es 2,8895. La variabilidad pues no es tan alta, no es casi que nula. Allí yo puedo determinar que el proceso está funcionando de una manera mucho más, más adecuada, porque el proceso, si se dan cuenta, está centrado, ¿cierto? Y también la dispersión también no es alta, como les acababa de mencionar. La forma del proceso, si se dan cuenta, es como una distribución de tipo normal. Yo a este ejemplo, si quisiera, podría hacerle también polígono de frecuencia, pero allí con el solo histograma yo puedo evidenciar ello. Sin embargo, pues para determinar otros elementos tendría que considerar también valerme de algunas fórmulas también estadísticas, como la media, la moda, para determinar también si está dentro de los criterios, pero inicialmente el histograma nos determina que el funcionamiento del proceso allí se ve que está muy adecuado.